Intersecciones es la quinta jornada que venimos organizando junto a la Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidios y la lucha contra la discriminación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Junto con Roberto Malcasian y Luciana Minassian, con quienes venimos trabajando en equipo, junto a Laura Sámez y Javier Rathman. En este contexto tan particular, sostenemos nuestra convicción que continuar con esta labor académica es sumamente oportuno, incluso más que cuando comenzamos. Sostener este compromiso es visibilizar tanto el genocidio armenio como la Shoah, pensar los puntos en común, las paradojas, los avances, los reconocimientos y también los retrocesos. Nos obliga a continuar abordando estrategias para enfrentar los discursos de odio, no solo de aquellos momentos históricos, sino los de ahora también. Seguimos siendo testigos de manifestaciones de violencia que lamentablemente siguen surgiendo con gran preocupación. Frente al odio y la tragedia, no hay más noble que levantar un monumento, educar o ponerse a escribir, para construir desde las letras y la memoria. Nuestros recursos hoy son justamente aquellos que permiten generar espacios para transmitir, para tomar conciencia, para mantener viva la memoria. Es por eso que este año dedicamos este espacio de reflexión en estas jornadas a través de la literatura en la voz y la mirada de tres grandes mujeres que son amigas e invitadas de nuestras jornadas. Es una invitación a pensar, pero también es un homenaje siempre a la memoria de nuestros pueblos, especialmente de los que ya no están. En palabras de Edmond Chavez, pensar es escribir, es hacerse semejante. La escritura, el pensamiento, son solo aproximaciones sutiles a la semejanza, juegos de aproximaciones, fuegos combinatorias en luchas con su vacío frente al objeto. Pensar al otro es perpetuar la semejanza. El tiempo marca la semejanza, la eternidad lo borra. Toda página escrita es nudo desanudado de silencio. La respuesta carece de memoria, solo la pregunta recuerda. Bienvenidos a pensar juntos sobre la memoria del dolor a través de la literatura. Quiero darles la bienvenida muy especialmente a nuestras queridas Alicia, Ana y Nora, quienes tienen la inmensa generosidad de compartir sus presentaciones junto a todos nosotros y darles la bienvenida a cada uno de ustedes que han dedicado este hermoso tiempo para compartir juntos y para poder pensar juntos. Comentarles la dinámica de la actividad, van a tener la posibilidad de escribir preguntas para compartirlas y serán bienvenidas y las vamos a recibir a través del chat y nosotros al final de las disertaciones de Alicia, de Ana y de Nora, vamos a poder interactuar junto con ellas a través de cada una de las preguntas que ustedes presenten. Ahora sí, presentarlas. Alicia Kilner es psicoanalista y miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y su tema va a ser a través del título Escribir poesía después de Auschwitz, ¿imposible o necesario? Ana Arzumanian es abogada, poetisa y escritora, miembro de la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio, quien nos presentará el tema de la literatura como duelo en el libro Restos de Agop Oyagan. Y Nora Sigal, que es médica, psicoanalista, crítica literaria, que nos va a hablar de escribir el dolor. Bienvenidas a las tres. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias a la Asociación de Amigos, a Marisa, a Laura y a Luciana por acompañarnos y por invitarnos y por permitirnos esta charla, esta disertación, que esperemos sea una experiencia para todos. Voy a robar unas palabras de Paul Celan, que va a ser un poco el centro de mi exposición, que dice que Dinken y Danken, pensar y agradecer, tienen la misma raíz en alemán. Así que bueno, nos reunimos aquí para pensar y para agradecer y para recordar y para conmover
de esta especie de acontecimiento, creo yo, de reconocimiento mutuo, que es un acto de palabra, un acto performativo de la palabra. Vamos a empezar con este dictum de Adorno, que dice, bueno, lo solemos repetir así, no lo dijo exactamente así, dijo, escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Este dictum que me parece que Celan se dedica toda su vida a responder, si es realmente hay un divorcio entre la civilización y la barbarie, o si eso que llamamos Auschwitz, o que llamamos de diferentes maneras, es solo barbarie, o es la expresión de una cultura que entra en la modernidad y la lleva a su máxima expresión, y su máxima expresión es la barbarie, como va a afirmar Benjamin, que no tuvo oportunidad de vivir la experiencia de la Shoah porque se dio muerte antes. Sobre lo innumerable y sobre lo irrepresentable, sobre el vacío del negacionismo, es necesario afirmar una y mil veces más, esto tuvo lugar. Y acá me tomo de una cita de Primo Levi, que llega al lager y es recibido con un discurso del capitán que les dice a todos, nadie va a salir vivo de aquí, pero si por azar alguien al final de esto quisiera contarlo, nadie se lo va a creer. Y esa, va a decir Charles Weisman, es la vuelta de tuerca más siniestra, la negación del crimen al interior del crimen mismo. Entonces, me hubiera gustado tomar la cita directa, pero él dice que no hay que buscar la causa, porque no hay causa. La Shoah misma es la causa. Y el siglo XX si algo marca el siglo XX, eso es las masacres en masa. Entonces, esto es el leitmotiv del siglo XX. Algo de esto ya se venía viendo, tal vez antes de la Segunda Guerra, cuando los soldados vuelven enmudecidos, sin poder hablar, en la Primera Guerra Mundial. Pero Auschwitz no acaba nunca, por eso tenemos que volver a decirlo. Su insistencia nos obliga, como decía recién Marisa, y tenemos que tomar los testimonios porque eso es lo que nos queda de Auschwitz. Pero no solamente para hacer un duelo, y ahí a lo mejor hay algún contacto, un malentendido, alguna posibilidad de charlar con mis compañeras Ana y Nora en esta mesa. No se trata solo de hacer un duelo, hay un plus más allá del duelo, me parece, en estas circunstancias, que es que hay que quedarse resistiendo en la palabra, y no es banal que Celan use mucho el término Stegen en sus poemas, así como hay otras palabras que se repiten muchísimo, como el tú invocante, a quien le habla Celan, ¿no? En sus poemas. Podemos decir, hablamos entre nosotros, hablamos a nuestros enemigos, ¿a quién hablamos cuando los invocamos con esa fuerza que tiene Celan? Pero además me parece que el Stegen tiene ese rasgo de permanecer de pie, ¿no? O sea, hacer resistencia una y otra vez a Auschwitz. Me parece que esta herida que se provoca en Occidente solo empeora con el tiempo, no se cura. Eso que llamamos Auschwitz tiene una temporalidad atípica, es una anomalía del siglo, y hay algo que sí quisiera decir respecto de la resistencia que tenemos que llevar adelante, que es que sí hubo resistencias en Auschwitz y en la Shoah, y que una de esas formas de resistir fue la escritura. Porque si en algo el nazismo erró el cálculo,
fue en no tomar en suficiente consideración el valor que tiene para el pueblo judío la palabra escrita. Y se decía, todos escribían allí. Bueno, yo como no soy más que psicoanalista y no soy especialista en Holocausto ni en Shoah, y yo creo que, bueno, voy a decir algo que creo que los psicoanalistas no nos especializamos en nada, es el mejor consejo que puedo dar. Somos solamente especialistas en la palabra. Pero justamente la posibilidad de especializarnos, un poco entre comillas, en eso, es lo que nos permite manejar la misma materia prima que los poetas, los escritores y los filósofos, y sentarnos con ellos a malentendernos un rato, ¿no? Y voy a comenzar un poquito contando la historia de Celan, que no es un nombre francés, está mal dicho Celan, es Celan y ni siquiera es Celan. Por más que tendamos a afrancesar ese nombre, porque, bueno, de hecho vivió muchos años, la mitad casi de su vida en Francia, pero no había nacido con ese apellido, se llamaba Paul Anchel, y con ese nombre nació en la ciudad de Czernowitz, en los bordes de un imperio en caída, que es el Imperio Austrohúngaro. En esta ciudad se hablaban muchos idiomas, porque justamente era un borde, y este matrimonio, que tuvo como único hijo a Paul Celan, se estaba formado de un modo un poquito desigual entre un padre judaizante, sionista, con la intención de darle a su hijo una educación hebrea, y una madre europeizante, una judía integrada, que le hablaba a su hijo en un alemán probablemente un poco arcaico, un poco antiguo, porque sin duda no era el alemán que se hablaba en Alemania. En el año 1938, la familia que tiene este hijo joven, brillante, y que termina su colegio secundario, decide destinar los ahorros familiares a mandar a este chico a estudiar a Francia. En Tours había un tío, un miembro de la familia, y Paul toma el tren para llegar a Tours, y atraviesa Berlín la madrugada en que acaba de suceder la Kristallnacht. Y eso me suena a mí, no sé a él, como una premonición siniestra. Al poco tiempo de estar en Tours, regresa a casa en Czernowitz, y esto coincide, por supuesto, con el comienzo de la guerra, y el primer año de esa guerra ocurre que los rusos toman Czernowitz. Y los rusos obligan a hablar en ruso. Y Celan, que tenía una increíble facilidad para los idiomas, ya hablaba varios para ese momento, aprende ruso a la perfección. Pero esa paz de los rusos no dura mucho, y al año los alemanes avanzan lo suficiente como para tomar la ciudad. Y ellos sabían bien, la familia sabía, todos sabían que las redadas eran los sábados. Entonces había un recurso que la familia disponía de un refugio los fines de semana para ir a esconderse, pero un buen día la madre de Celan se planta y dice, no podemos escapar a nuestro destino. Paul ya se había retirado hacia el refugio y los espera durante toda la noche a los padres, que no aparecerán nunca. Esa misma noche fueron deportados. De lo que él se entera después, cuando regresa más adelante, es que el padre murió de tifus en un lugar cercano al Mar Negro, y que la madre fue muerta por un disparo, un solo disparo en la cabeza. Después él mismo fue internado en un campo de trabajo, o sea, él participó de la experiencia del campo de concentración
pero separado de su familia durante 2 años, y liberado en el 44, porque el Frente Oriental se libera antes que en el final de la guerra. Él emigra a Bucarest y empieza a trabajar en cuestiones editoriales, traduciendo, etc. Y finalmente, pasada la guerra, después del 45, va a Viena. Y sigue trabajando más o menos de las mismas cosas. Empieza a escribir, ya había empezado a escribir, ya tenía varios poemas suficientes como para hacer un libro, y tiene un disgusto muy serio en Viena. Todo en él era susceptibilidad y sensibilidad. Le editan un libro lleno de ratas, eso es una especie de gran amargura para él. Pero termina su periplo de huida, digamos, y de migración. Él siempre se consideró apátrida y siempre fue un extranjero en su lengua materna, en su lengua alemana, en la que escribió siempre. Cuando se instala finalmente en París, se casa con una mujer francesa de orígenes nobles. La familia ya no está muy feliz con este casamiento de una joven con un judío, poeta y pobre. Pero Celan tuvo, a pesar de muchas amargas experiencias en París, una que realmente le arruinó la vida, fue un juicio que le hicieron por plagio, que duró años y volvió, y eso fue como algo muy duro para él. Pero aún así en el mundo germánico él tuvo una enorme difusión, y fue muy leído, y tuvo premios, y etcétera. Y el lector, lo que voy a contar ahora es algo a lo que me dirigía, porque la cuestión es Adorno y Heidegger y Celan, es que uno de sus lectores estrella es Martin Heidegger. Y él era un lector también de Heidegger. O sea, ambos se leyeron mutuamente, abundantemente. O sea, se encontró en la casa de Celan un ejemplar de Ser y Tiempo de Heidegger totalmente marcado y subrayado y lleno de comentarios al margen. Y Heidegger, en el año 67, esta es la historia que quiero contar, organiza una lectura de poemas en Friburgo, donde él era profesor, y se hace un evento enorme, más de 1000 personas concurren, y en esa noche Celan duerme en Friburgo, y al día siguiente va a la casa de Heidegger en la Selva Negra, donde es invitado para comer, etc. Y en esa visita, Celan se pasa todo el día esperando una palabra de reconocimiento, de disculpa, de explicación, de por qué, de qué tuvo que ver Heidegger con el nazismo. Se había afiliado al partido nazi en el año 32 y había dado una conferencia en Roma sobre Hölderlin con un escudo de la Cruz Gramada en la solapa. Pero esa palabra no llega nunca. Y esa es una palabra que él escribe un poema sobre esto, que se llama Tot Naumberg, que es el monte donde estaba la casa de Heidegger. Y esa palabra, donde él esperó la palabra, que nunca llegó. El final de la vida de Celan fue terrible, porque se suicidó después de muchas internaciones psiquiátricas, tirándose desde el puente Mirabeau, se supone, y fue encontrado días después, en el año 70, por un pescador, y no había cumplido aún los 50 años. El poema que les voy a leer ahora es un poema por el cual Celan fue muy reconocido. No es mi poema favorito, es un poema bastante atípico en la producción celaniana,
Lo voy a leer porque es el poema por el cual todo el mundo lo conoce, texto obligatorio en las escuelas alemanas. Yo lo voy a leer en castellano para que tiene una sonoridad muy particular en alemán. Solo voy a decir Schwarze Milch der Frühe. Es esta frase que se va a repetir y repetir en todo el poema, que se llama Fuga de muerte, Todesfuge. Tuvo otros nombres, pero la palabra fuga aquí no se refiere a ningún escape, es sencillamente la forma musical de la fuga, como las fugas de Bach, que presentan un tema y sus variaciones. Entonces, negra leche del alba, la bebemos de tarde, la bebemos a mediodía, de mañana la bebemos, de noche bebemos y bebemos. Cavamos una fosa en los aires, no se yace allí estrecho. Vive un hombre en la casa que juega con las serpientes, que escribe al oscurecer a Alemania, tu pelo de oro, Margaret. Lo escribe y sale de la casa, y brillan las estrellas, silba sus mastines, silba a sus judíos, hace cavar una fosa en la tierra. Nos ordena, tocad a danzar. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos de mañana. A mediodía te bebemos, de tarde bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa que juega con serpientes, que escribe al oscurecer a Alemania. Tu pelo de oro, Margaret, tu pelo de ceniza, Sulamit. Cavamos una fosa en los aires, no se yace allí estrecho. Grita, hincad los unos, más hondo en la tierra, los otros cantad y tocad. Agarra el hierro del cinto, lo blande, son sus ojos azules. Hincad los unos más hondo la pala, los otros seguid tocando danzar. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía, de mañana, te bebemos de tarde. Bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa, tu pelo de oro, Margaret, tu pelo de ceniza, Sulamit. Juega con serpientes, grita que suene más dulce la muerte es un maestro alemán. Grita más oscuro el tañido de los violines, así subiréis como humo en el aire, así tendréis una fosa en las nubes, no se yace estrecho allí. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía, la muerte es un maestro alemán. Te bebemos en la tarde y mañana, bebemos y bebemos. La muerte es un maestro alemán, su ojo es azul. Él te alcanza con bala de plomo, su blanco eres tú. Vive un hombre en la casa, tu pelo de oro, Margaret. Azuza sus matines, a nosotros nos regala una fosa en el aire. Juega con serpientes y sueña la muerte, es un maestro alemán. Tu pelo de oro, Margaret, tu pelo de ceniza, Sulamit. George Steiner va a decir que Todesfuge, este poema que acabo de leer, es el Guernica de la literatura de posguerra. Es un poema temprano que él escribe tal vez apenas enterado del destino de sus padres, la bala que sale, el disparo, es una referencia muy directa. Es muy atípico porque es un poema en un punto bastante narrativo, que toma en un sentido bastante literal el ambiente, el clima concentracionario, que no es lo que él va a hacer después con su poesía. Él no quiso nunca ser encasillado en este clima, digamos, de poeta del campo. Está lleno de citas, además de Heine, de Goethe, el cabello dorado de la Margarita alemana. Y quiero decir que hay una biografía de Martin Heidegger de Rudolf Safransky que se llama Heidegger, un maestro de Alemania, que toma su nombre del verso que dice la muerte es un maestro de Alemania. El tango del que habla, originalmente había un título que era Tango de la muerte. El tango del que habla ese título es una no muy agradable señal para el público, para los argentinos, ¿no? Porque es un tango en concreto, es el tango que se llamó Plegaria, de un músico argentino
llamado Eduardo Bianco, quien habría entretenido a Goebbels y a Hitler en su momento, que apreciaban muchísimo el tango, particularmente este tango, cuando despreciaban las expresiones degeneradas del jazz, que era una música negra. Este poema, que se publica en alemán después de haber sido publicado por primera vez en rumano en una traducción, tiene un sentido musical redoblado por esta referencia a los músicos del campo, al tango y a el título, que es una forma musical, y confronta, yo diría, el arte con la historia. Una nota más que voy a dar de este poema, que es Las serpientes, Schlagen, del poema, se hace referencia no solo a las serpientes como tales, no juega con serpientes, yo diría, sino que las serpientes son el modo alemán de decir fila, la fila de los condenados, y también el humo serpenteante de las chimeneas. Y además de ser todas estas referencias, hay referencias, como habrán visto, al Cantar de los Cantares, en fin, hay libros enteros escritos sobre este poema. Cuando le dan un premio literario, el más importante de la lengua alemana, a Celan, él dice, herido de realidad y en busca de realidad, y así él se declara, ¿no? Y dice, como efecto colateral de estas codificaciones, se edifica algo que será en él la reja del lenguaje. La reja del lenguaje es además el título de uno de sus libros, tras lo cual permanece lo indecible. Con este trabajo, siempre al filo del silencio, Celan devolvió el lenguaje a la poesía. Cito a la letra a Celan. Al atravesar las 1000 espesas tinieblas de un discurso homicida, Celan enseñó lo que significa escribir poesía después de Auschwitz. Gracias. Buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. Gracias a la Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, gracias a la Universidad de Buenos Aires, a la Cátedra Libre sobre discriminación, genocidio y holocausto, por esta invitación, por esta organización impecable de este encuentro. Yo voy a hablar sobre Jacobo Yagan, y antes que eso quería mencionar este cruce, ¿no? Estamos invitados a pensar acerca de la intersección, acerca del cruce entre lo que llamamos Shoah y genocidio armenio a través de la literatura. Para eso voy a mencionar la cuestión histórica, el hecho histórico, ¿no? El hecho histórico, todos sabemos esa frase lamentablemente conocida de Hitler que dijo: ¿quién recuerda ahora el genocidio armenio? Hay un hecho histórico, sobre el hecho histórico aparece una tipificación de un delito, en el caso retroactivo, en el caso del genocidio armenio, y en eso hay una intersección, un hecho histórico, un delito. Sin embargo, en la cuestión del genocidio armenio tenemos una diferencia, y en este sentido me gustaría traer lo que disertó, comentó Alicia acerca de la frase de Adorno, cómo se escribe después de Auschwitz, es decir, si la poesía lírica es posible, o cómo escribir poesía lírica después de Auschwitz, para pensar y decir en relación al genocidio armenio, cómo escribir antes de Nuremberg. Podríamos pensar esto, teniendo en cuenta que el caso del genocidio armenio es que no tenemos un juicio, no hay un juicio, y entonces, ¿cómo se escribe antes de ese juicio? Posible, probable y todavía imposible.
Entonces ahí ese hecho histórico deviene también un hecho narrativo que se narra dentro del proceso judicial cuando hay un Nuremberg o cuando hay un proceso, o ese hecho narrativo es solamente acaparado por la literatura como un hecho ficcional de la memoria porque no tenemos un proceso. Y ahí tenemos otra vez una diferencia con el caso de la Shoah. El hecho narrativo dentro del proceso lo conocemos como, por ejemplo, Pierre Legendre marcó la función clínica del derecho. Hannah Arendt marca, en cuanto al proceso de Eichmann en Jerusalén, la función estética de la ley. Entonces, para el caso armenio, no podemos aplicar ni la función clínica del derecho, ni la función estética de la ley. Y ahí sale la literatura a auxiliar esta narrativa. La narrativa del hecho histórico que está fundada en la memoria, una memoria de los testigos, unos testigos que se presentan en un proceso, en ese proceso donde van a ser parte de una prueba para que ese hecho histórico tenga lugar como delito. En el caso de la literatura no tiene lugar, esa prueba o esa función probatoria no tiene lugar y aparece la memoria como rememoración, es decir, como la acción en presente de traer en el recuerdo cuestiones que han sucedido. Para eso entonces traigo a Hagop Oshagan, el autor de esta obra Remnants, traducida como Remnants en inglés, Restos en castellano, al igual que el caso de Celan, y acá hay otros cruces también. Hagop Oshagan no se llamaba así, su nombre era Hagop Kyufejian, y al igual que Celan, que nace y se forma en medio de la caída del imperio austrohúngaro, Hagop Oshagan se ubica en la caída del imperio otomano. Y el libro Restos es parte de esa descripción de esa caída. En esa caída podemos ver dentro del marco de su literatura un duelo por distintas cuestiones que ahora vamos a mencionar. Un duelo que, según Paul de Ricoeur, podemos estudiar el duelo y acá haríamos un seminario sobre duelo en relación a los escritos freudianos, duelo en relación a los escritos de Paul de Ricoeur. Paul de Ricoeur funda la cuestión del duelo en la justicia, porque dice él que en la ritualización del duelo es un tercero, o en la institucionalización aparece un tercero, que entonces ante haz justicia, hace justicia en esa ritualización. Cuestión que aquí no sucede. El libro Restos en armenio se llama Menats Vortats. Menats Vortats literalmente significa lo que queda de los hijos. Y lleva como subtítulo El camino del útero. Menats Vortats, el camino del útero. Menats Vortats además es el nombre del libro de crónicas bíblico, es decir, en la Biblia armenia, el nombre armenio del libro de crónicas se llama Menats Vortats, que literalmente significa lo que queda de los hijos. Es decir, las generaciones sería eso, el resto de los hijos. El camino del útero es el primer tomo, digamos, de una trilogía que viene a armar Hagop Oshagan, formada por Restos, el camino del útero, luego el camino de la sangre, y el tercer tomo iba a ser Infierno, referido específicamente al genocidio y a las acciones genocidiarias. Sin embargo, no lo puede realizar porque muere en Siria antes de escribirlo. El libro Restos es un libro que fue censurado en su momento, calificado como pornográfico en su momento. No fue ni siquiera tenido en cuenta en la propia Armenia, es decir, este libro fue escrito en armenio occidental, es decir, en el armenio
que escribían los armenios otomanos. Y entonces necesitó ser traducido al armenio oriental, que es el armenio que se habla y se escribe en el estado actual de Armenia. Recién en el año pasado, en el año 2020, pudimos tener las obras completas de O'Jagan en armenio oriental. Y recién en el año 2012 se traduce este libro, Restos, al inglés, por Goshgarian, quien obtiene un premio PEN en Estados Unidos por la traducción de este libro. Tenemos solo una traducción al francés, y sin embargo no es del libro Restos, sino que es de otro texto de O'Jagan, es decir, también este encuentro es como una invitación para aquellos que quieran realizar la traducción de esta obra al castellano. Así que bueno, bienvenidos a eso. Agop O'Jagan entonces escribe esta obra. En esta obra los personajes principales son mujeres, y aquí aparecen otros cruces, porque aparece Ana, que es el personaje principal. Ana Hajj sería el nombre que le coloca O'Jagan. Hajj significa, o se le daba el título a aquellas personas que realizaban la peregrinación a Jerusalén. Ana Hajj se casa con un miembro de la familia Nalbantian en el texto, y acá hay una característica interesante, porque tiene 5 hijos, 5 hijas mujeres, y otro hijo que no se sabe bien qué sucede, porque aparentemente el esposo o es impotente o está muy debilitado. Ella contrata a otro varón, a un hombre, para tener un hijo con ella, para tener un hijo varón. Y este es el silencio y el gran secreto familiar, y después se entera que también su suegra había hecho una cuestión semejante. Es decir, mujeres que están delante de hombres debilitados, de hombres impotentes, que contratan a otros hombres para que le den hijos, y que le den hijos varones. Y en este sentido, hoy un día muy especial, porque hoy es el día 16 de junio, quiero recordar que Agop O'Jagan tiene como influencia importante a Dostoyevsky en cuanto a la caracterización y construcción de sus personajes, pero también tenemos que pensar en otros autores como Proust, y sobre todo a mí me gustaría traer a Joyce, y justamente hoy, el día joyciano por excelencia, el día que Joyce conoce a Nora Barnacle. Y me gusta observar en el libro de O'Jagan lo que se denominó la telemaquia, es decir, lo que apareció también en los libros de Joyce, este hijo que busca a un padre, este hijo que tiene que reconocer a un padre que todavía no conoce del todo frente a otros hombres, y esta saga de este padre que no es reconocido. Y no solamente por eso, sino pensar en cuanto a la etimología de esta palabra. Tele, que significa distancia, y mapos, que significaría combatiente, es decir, que hay un combatiente que está a distancia, como fue el caso de Joyce en relación a la lengua, en relación a Irlanda e Inglaterra, en relación a su propio padre, y en el caso de O'Jagan sucede lo mismo. Entonces, pienso en los duelos que hay en el libro de O'Jagan. El duelo en relación al padre, al varón, a la imposibilidad de reconocer a ese varón por parte del hijo. Un duelo por la furia, una furia que no termina de nombrarse. Y acá quiero pensar, y me gusta pensar en las erinias, a esas furias que se presentaron frente al aerópago, que fue el primer procedimiento judicial ateniense, luego de culpar a Orestes, y cuando se encuentran frente a Atenea y le preguntan: ¿y ahora qué vamos a hacer nosotras aquí? ¿Qué vamos a hacer nosotras en la ciudad una vez que Atenea absuelve a Orestes? Y Atenea les dice: ustedes tienen que quedarse en la ciudad, pero van a cambiar de nombre. Van a ser ahora las Euménides. Es decir, aquellas furias, aquellas erinias
se convierten por el proceso de la justicia, por el aerópago, por el foro judicial, en las benevolentes. Entonces, el duelo también es por la pérdida o la imposibilidad de que esas furias que aparecen en el texto cambien de nombre y sean benevolentes, sean complacientes, frente a un aerópago inexistente. Y otro de los duelos es el duelo por la nacionalización. El término nacionalización lo ubicamos frente, por ejemplo, a las empresas, como un término a veces liberatorio, pero muchas veces y también restrictivo. Pensemos en caso a las lenguas, y para eso podríamos pensar en Pasolini, como él ubicó en la lengua italiana el caso de la nacionalización de la lengua como una pérdida para la cultura. En el caso de Oyagán, él escribe, como les dije, en armenio occidental, pero en un dialecto de Bursá, de la región de donde él era. Entonces, la ubicación en una sola lengua nacional, además de la pérdida de ese imperio y la nacionalización de ese imperio en una lengua turca, representa para él una pérdida de comunicación de las lenguas. Agop Oyagán nace en Bursá, como les decía, una región del Imperio Otomano que se dedicaba a la confección de la seda. Su madre se dedicaba al trabajo de la seda en una empresa. Su padre muere cuando él tenía 4 años. Él comienza a ir a distintas escuelas, pero su formación fue autodidacta y se convierte en un maestro de la lengua. Es un maestro que enseña en la zona de Bursá. Después, cuando empiezan las primeras persecuciones, él se disfraza de soldado alemán y se escapa y se va a Bulgaria. Pensemos que Bulgaria formaba parte del Imperio Otomano, entonces no era tan difícil el cruce de frontera. Luego vuelve en el año 1908 y se dirige directamente a Constantinopla. Ahí también enseña en las escuelas, hasta que aparecen las listas de persecución de los intelectuales armenios. Él está en una de las listas, se vuelve a escapar, no se sabe bien cómo ni de qué manera pudo salvarse escapándose, y se va a Chipre. Se queda un tiempo allí, en Chipre. Luego hace un pasaje a Jerusalén, otra vez las intersecciones, y enseña en el seminario del Patriarcado Armenio en Jerusalén. Allí estamos más o menos en los alrededores de los años 1940. Él tiene textos muy críticos en relación a la Armenia soviética, al gobierno soviético armenio, y entonces los dirigentes del gobierno soviético piden al patriarcado que sea expulsado del seminario. Es expulsado del seminario y se va otra vez a Belgrado, pasa un tiempo allí, después se va al Líbano, y en el Líbano a él lo invitan a ir a Siria, y él ve que es un momento esencial para su obra, porque estaba por escribir Infierno, la tercera de la saga de estos textos. Infierno era cuando morían todos los armenios ahí en el desierto de Deir el-Zor, en Siria. Además, esperaba encontrar allí muchos datos. Finalmente va a Siria, y un día antes de hacer el pasaje por el desierto de Deir el-Zor, muere víctima de un ataque cardíaco. Agop Oyagán, la obra de Agop Oyagán fue silenciada durante muchos años, fue revitalizada por el filósofo francés armenio Marc Michanian, quien encuentra allí una gema para poder estudiar, quien definió a la cuestión del testimonio en la literatura como perversión historiográfica, y quien considera que la rememoración y la memoria tiene que tener una base narrativa diferente a la base judicial.
Bien, yo no sé cómo estamos de tiempo, ya creo que estoy en el tiempo justo. Les agradezco por la atención. Hay muchas cosas para seguir hilvanando. La idea es entonces tener a un Hagop Oyagan en español, y aquí queda la invitación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Quiero agradecer mucho la invitación de Intersecciones, a los organizadores de este evento y especialmente a Marisa Bergman, que me invitó personalmente. Les cuento que Intersecciones también es el título de mi tesis de doctorado. Pensé que era un título mío muy original y resulta que también les pertenece a otros. Bueno, en fin, ya lo decía Tristram Shandy, el error del nombre es sin solución. Gracias por invitarme a estas otras intersecciones en estos tiempos tan particulares, donde destaco la velocidad con la cual impacta sobre nosotros el golpe de lo contemporáneo. Propongo para este encuentro un pequeño recorrido literario dando pinceladas sobre algunos términos que me convocan y espero que a ustedes también. Memoria, dolor, escritura. Quienes me precedieron esta noche han abierto muchas posibilidades de discutir y temas que se anudan con la memoria, con el dolor, con la escritura. Entonces empiezo con algunas preguntas que agrego sobre las que ya hicieron. Digo, si existe algún nexo particular entre el dolor y la escritura, si la escritura es signo de dolor, si el dolor precisa de la escritura o se sirve de ella como forma de estabilización, cómo se escribe el dolor, qué se escribe mediante la escritura, qué significa esta escritura. ¿Existe escritura sin dolor? Sí, sí existe, pero bueno. ¿Hay un sujeto de la escritura? ¿Existe alguna especificidad de la escritura del dolor frente a la escritura a secas? ¿Cuántas preguntas? Plantear una articulación entre dolor y escritura no es novedoso. Se lo ubica desde tiempos remotos. Me voy a referir en primer lugar, y esta elección es arbitraria como cualquier otra, a la Divina Comedia. De allí voy a tomar algunos apuntes sobre el poema El Cuervo de Poe y finalmente a la escritura del dolor en un texto de Primo Levi. Ya ha hablado Alicia de Primo Levi, yo voy a retomar otras frases. Entonces, empezando por la Divina Comedia, quiero detenerme en una frase. La frase es: allí donde el sol calla. Metáfora de un dolor que apunta a las tinieblas donde debería haber luz. Lo cito: a la mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado, abandoné la senda verdadera. Y como aquel que alegre se hace rico y llega luego un tiempo en que se arruina y en todo pensamiento sufre y llora, tal bestia, viniendo hacia mí muy lentamente, me empujaba hacia allí donde el sol calla. Es una sinestesia, esto es un tropo que consiste en dos imágenes o sensaciones de diferentes dominios sensoriales, que simboliza la oscuridad y la recaída en el mal, temas que han sido mencionados esta noche ya algunas veces. No es cualquier imagen, se trata de dos ausencias, la de la palabra unida a la ausencia de luz, metáfora que representa a un sujeto, en este caso se trata de un momento de quiebre de su vida, a mitad de camino y extraviado. Dante había bajado al infierno en compañía de Virgilio. Dante
magistral en el ejercicio de su arte, nos va a presentar una paradoja insoluble, a la cual nombramos como dilema. Este dilema es en relación a su maestro Virgilio, quien no tiene permitido el ingreso al paraíso por no haber sido bautizado. Posición, la del dilema sin salida airosa. El dilema que ha tenido nefastos ejemplos en la historia humana. Elecciones imposibles de las cuales nos habla sin cesar la literatura de los genocidios, la cual hoy nos convoca. Dante no puede salvar a Virgilio y queda condenado al destierro, a habitar en el castillo lleno de la ausencia de Dios. Borges dice esto en 7 noches. Donde el sol calla, el sol negro de la melancolía se opone a toda luz. Este mismo sol negro también es retomado por Baudelaire cuando dice: creí ver un sol negro en el cielo desierto. ¿Qué sucederá cuando los hombres se percaten de que ya no hay sol? Pregunta esta que no nos deja indiferentes. Me vi conducida a Dante y la Divina Comedia, ya que las referencias a la metáfora del infierno son de uso frecuente en torno a la Shoah. George Didi Huberman, en un texto que se llama Imágenes pese a todo, relata que en un muro del bloque 11 de Auschwitz, esperando ser fusilado, un prisionero grabó la famosa inscripción de la puerta del infierno. Disculpen mi italiano, pero dice la frase: lasciate ogni speranza voi che entrate. La falta de esperanza, marcada por la falta de luz, es signo del infierno. Se precisarán antorchas en esta caverna. Dante va a pasar del infierno al purgatorio y ahora el sol está de frente, ubicación desde donde es imposible mirarlo. Ya en el paraíso, el nuevo sol surgirá donde el viejo se ponga. Será por efecto del amor, donde Beatriz será una forma de luz. En la comedia del significante del infierno se llega al significado más puro, y en esa travesía surge el amor. Del puro dolor, de la oscuridad más absoluta, se llega a una salida posible mediante la escritura. Dante dice: yo no morí, mas vivo no quedé. Retengamos esta frase para cuando hable de Primo Levi. Frase que marca este rito de pasaje, de llamado al Padre y de salida del lugar mortífero. Como tantos otros, sale del infierno mediante la escritura. Si el infierno, como propone George Steiner, también ya nombrado hace un rato, el infierno, como propone Steiner, es una gramática privada de futuro, Dante nos permite acceder al paraíso, no nos deja sepultados en la tragedia absoluta, nos eleva y nos permite la ilusión de un encuentro fugaz con el objeto. Hasta aquí Dante. El dolor se expresa de muchas formas. La pregunta que empecé planteando hoy era: ¿por qué se escribe este dolor? ¿Por qué la escritura sirve tan bien a este propósito de dejar una marca del dolor, así como para aliviarlo? Me voy a referir brevemente a Poe, quien va a desmitificar esta escena de la escritura. Él va a romper con ese romanticismo de la inspiración, con la idea de la escritura como pasión, y va a fundar así un nuevo campo, que es el campo literario, anticipándose a la modernidad. La lógica de su literatura es independiente de su dolor real. Este dolor no es suyo, es el dolor que él es capaz de crear. Esa es su filosofía de la composición. En palabras de Pessoa, el poeta es un fingidor, incluso finge el dolor que siente verdaderamente. Mientras el narrador
en El Cuervo. Mientras el narrador llora la muerte de su amor, recibe la visita de un ave de mal agüero, cuya funesta presencia subraya su soledad y desolación. En El Cuervo, la noche es aciaga y aparece un visitante. Nada bueno podemos esperar de un visitante en la tormenta. Ante el primer llamado, la respuesta es solo sombras, nada más. Sombras del objeto que caen sobre este yo. Asoma aquí la pesadilla, cara amiga del horror, así como también de la melancolía y del incesto. El narrador, inconsolable por la pérdida de su amada, escucha del otro su propio mensaje de forma invertida. Así, al preguntársele su nombre, el cuervo responde nunca más, nevermore, repetición que convoca a la pulsión de muerte. Hay allí un hallazgo poético en este nevermore. El cuervo entra por la ventana, sutil inversión del arrojarse por la ventana, salida tan propiamente melancólica. Y mientras tanto, al igual que Bartleby, quien preferiría no hacerlo, solo repite su frase, nevermore. Poe insiste con esto Raven, cuervo, y never, nunca, que son casi anagramáticos, manera de decir sobre lo siniestro, esa variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar. Me interesa remarcar esa condición de lo ominoso como algo dentro de lo cual uno no se orienta. ¿Acaso es posible orientarse entre los muertos, entre la vida y la muerte? Pero el cuervo nos remite al miedo a la muerte que acecha, no al puro dolor. Se detiene en un borde un tanto lejano de lo indecible. No es comparable a Celan, de quien hablaban hace un rato, se llama A Oyagan, no lo he leído, así que no puedo compararlo. El cuervo entonces no nos remite al puro dolor, se detiene en ese borde. Hay un real que no llega a tocarse con su literatura. Lo podríamos nombrar como un roce. Lo de Poe fue el terror, no el horror, entendiendo el terror como más ajeno, mientras el horror sería tan íntimo y propio, tan singular y subjetivo. Para el final, nuestro invitado de honor, Primo Levi. Lo llamo invitado de honor ya que él sí habló del dolor en la Shoah. Me voy a referir a Los hundidos y los salvados. Es el último texto antes de suicidarse, texto que no nos puede dejar intactos. Concebido dentro de una trilogía, así como también hablaba Ana de la trilogía de Oyagan, nos lleva a nuevas preguntas, hoy otra vez, cuando parecía que casi todo estaba dicho acerca del lager. Así nombra Levi a los campos de exterminio. Me voy a detener en un sintagma utilizado por Primo Levi. Él habla de la zona gris, ese lugar, o tal vez sería mejor llamarlo no lugar, intermedio poco definido entre los vencedores y los vencidos, que denota que no todo es tan blanco ni tan negro para un sobreviviente. Lo cito. La maraña de los contactos humanos en el interior del lager no era nada sencilla, no podía reducirse a los bloques de víctimas y verdugos. Sigo con la cita. Se ingresaba creyendo, por lo menos, en la solidaridad de los compañeros en desventura, pero estos, a quienes se consideraba aliados, salvo en casos excepcionales, no eran solidarios. Esta revelación brusca, manifiesta desde las primeras horas de prisión, era tan dura que podía derribar de un solo golpe la capacidad de resistencia.
Entramos así a un territorio que yo llamaría poco explorado, aquel de los pocos privilegiados que sobrevivieron y la causa de esta supervivencia. En este punto, cada sobreviviente tiene sus respuestas, ya sean estas más o menos trabajadas. Primo Levi no pudo tolerar esta culpa de haber podido resistir más que otros y terminó con su vida de la manera más radical, esto es, matándose. Él no resistió esta zona gris tan propia de los seres sufrientes, de buscar la vida aún en donde no podía siquiera pensarse, de procurar subsistir aún sin saber para qué o para quién, esa ambigüedad tan propiamente humana. Así fue que se aferró a la vergüenza. Para él la liberación no tuvo nada de alegría ni de despreocupación. Él dice, estallaba en el fondo trágico de destrucción, matanza y sufrimiento. Entre los muchos relatos, hubo uno que me conmovió especialmente. Quizás se deba a mi propia decisión de estudiar medicina. Esta decisión tuvo una sola razón. Hoy me la cuestiono, pero en su momento pensaba que si volvían a existir los campos y me tocaba estar ahí, ser médica me podía llegar a salvar. Cuenta Levi el caso de una doctora, para él incluida entre los salvados, que tuvo una posibilidad que otros no tuvieron. ¿En qué consistió esta posibilidad? La pregunta acerca de cómo logró sobrevivir en Auschwitz, esta doctora responde, mi norma fue que en primer lugar, en segundo y en tercero estaba yo, y luego nadie más. Luego otra vez yo y luego todos los demás. Descripción precisa de aquello que Freud designa como narcisismo, previo a cualquier disponibilidad de libido hacia los objetos exteriores. Después de lograr su propia supervivencia, alcanzó a cuidar o al menos intentó confortar a otros. Pero no le sucedió lo mismo a Primo Levi. No le alcanzó con la escritura para evitar el derrumbe y se castigó duramente. Nosotros le damos las gracias. Entonces, si vamos a suponer con Hittrich dos escrituras posibles, la banal y la otra, vamos a agregar a esta clasificación de Hittrich una tercera, la de la zona gris. Y así concluyo. Es posible ubicar tres formas disímiles de lidiar con el dolor, tres escrituras posibles. Dante armó una vía ascendente del infierno al paraíso pasando por el purgatorio. Salida airosa, si las hay. Poe se esforzó por demostrar la banalidad de sus propias zonas grises, teorizando sobre la creación literaria como dispositivo, a veces eficaz, para la lucha contra el derrumbe simbólico. Primo Levi no pudo evitarlo, no logró soportar el dolor de existir, el exceso lo sobrepasó. Hasta aquí por hoy, muchas gracias. Gracias Nora, gracias Alicia, gracias Ana, y están invitadas ahora las tres para que puedan interactuar a partir de las preguntas que ya están volcadas en nuestro chat. Podemos hacer dos dinámicas, a ver qué les parece. Una, hay preguntas que están dirigidas, Nora recién terminó, así que seguramente van a aparecer preguntas para vos, pero ya dirigidas a Alicia y a Ana, y otras que son generales y ustedes pueden responder. Así que, llevando un poquitito el orden de cómo fue la exposición, vamos a dirigir las primeras preguntas para Alicia. Dice así, me interesa escuchar la opinión de Alicia, ¿por qué Celan adopta el idioma de los verdugos, es decir, el alemán, pudiendo escribir en francés o en otros idiomas? Te pregunta Diego. Bueno,
esa es la gran pregunta sobre Celan. Él escribió en alemán porque recibió el alemán como idioma materno, pero después hay un movimiento, hay una vuelta de tuerca sobre esto, que es que para Celan había una especie de programa literario que era hacer algo con la lengua alemana, que era restaurar y al mismo tiempo hacer explotar la cuestión alemana, ¿no? Él quiere hacer un trabajo sobre la lengua, no solamente expresarse, para decirlo de algún modo, en la lengua alemana. No sé si él lo logra, pero lo cierto es que sí había habido una especie de empobrecimiento de la lengua con el lenguaje del Tercer Reich, que era un lenguaje totalmente elusivo, como por ejemplo la expresión solución final es claramente totalmente efemística, plantea toda una línea problemática. ¿Solución a qué? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Por qué los judíos son un problema? ¿No? Y ellos taponan todo con una frase que prácticamente quiere decir nada, pero a la vez sabemos cuál es la solución final. Entonces hay todo un movimiento que hace Celan en relación a la lengua alemana, además de haberla recibido por parte de su madre, ¿no? Pero después a mí me interesaba mucho lo de Ana también, y preguntarle si ella cree que la justicia, si vos crees, Ana, que la justicia restaura de verdad, o mi idea un poco, es que no se puede idealizar tanto la justicia, porque cuando el crimen tiene una magnitud como el genocidio o la Shoah, no hay justicia. Sí, hay actos simbólicos, como puede ser Nuremberg, pero justicia en el sentido real no hay. Bueno, Ana, si querés responder esta y otras preguntas dirigidas a vos. ¿Puedo agregar algo a lo que dice Alicia un segundo? Alicia, tal vez eso se relaciona con algo que vos nombraste del plus más allá del duelo. ¿Sería también un plus más allá de la justicia? Bueno, pero están haciendo muchas preguntas súper interesantes a la vez. Entonces, vamos con Ana sobre esta idea de si la justicia permitiría o no permitiría el tema del duelo, y después para responder lo que trae Nora en relación a este más allá, ¿no? Sí, yo voy a traer aquello que contaba Nora acerca de que por qué uno elige una primera profesión, un primer camino, que después uno también se lo va replanteando, y en verdad yo elegí el derecho porque sentía que era el camino de la justicia para algo que todavía no estaba resuelto, y que quizá entonces ahí iba a encontrar las herramientas para poder ayudar a resolver. Después con el tiempo me di cuenta que por ahí no iba, porque por ahí no sucedían las cosas. Es verdad lo que dice Alicia, que no hay que idealizar la cuestión de la justicia como un lugar de cierre. De hecho estamos haciendo todos estos encuentros porque no cierra ahí, pero sí es cierto que una narrativa procesal o judicial genera un colectivo de auditorio, o genera un colectivo de lo que podemos llamar de lectores sensibilizados a escuchar la cuestión o a sentir la cuestión de otro modo. Entonces hay un reconocimiento que realiza la justicia de una narrativa que construye cantidad de lectores o construye cantidad de auditorio dispuesto a seguir escuchando, a seguir trabajando. En el caso armenio no tenemos esos lectores, es decir, no hay esa comunidad construida, y entonces hay que construirla cada vez, hay que armar la sensibilidad cada vez. Entonces, este encuentro para mí es una posibilidad de construir esos lectores o auditores que permitan realizar el duelo a otros y me permitan a mí también realizar ese duelo, para no llegar a lo que sabemos que es la repetición. Pensemos en la rememoración, rememorar, repetir, elaborar. Si estamos acá intentando elaborar para no repetir una cuestión de otros, en otras comunidades, y también en la propia comunidad.
¿sí? Pienso, por ejemplo, en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán del año pasado. Y eso es que me lleva a mí a trabajar fervorosamente en sensibilizar, en construir este colectivo de sensibles para que se pueda escuchar. Lo que sucede con la literatura es que entonces se cae cada vez, se cae con un libro y se cae con el otro, hasta conformar un cuerpo. Y eso es un trabajo que va más allá del escritor, necesita, por ejemplo, de foros de este tipo. Ok. Acá hay una pregunta que la que quiera puede responder. Dice, ¿creen que existe una conexión entre los exterminios armenio y judío a través del libro de Werfel, Los 40 días de Musa Dagh, en la medida que el texto se escribió por la resistencia armenia, pero se leía entre la resistencia en los guetos? La que quiera. Sí, bueno, sí, claro, sí. De todas maneras, dentro de la comunidad armenia, este libro fue como, si se puede decir, descubierto de manera casi tardía, porque había una idea también, y esto es otra cuestión para trabajar mucho, como no teníamos esta posibilidad de esta narrativa procesal, judicial, etcétera, de presentar a la víctima como totalmente víctima. Y que si la presentábamos como un activista o si la presentábamos luchando, esa víctima perdía su categoría frente a la comunidad internacional. Entonces, esta es otra cuestión también muy delicada, ¿no? De no estetizar, o sea, cómo estetizar el dolor, cómo estetizar la cuestión de la víctima, cómo no sumar, cómo no duplicar la situación de víctima a la víctima. Sí. Ok. Para Nora, yo no morí más vivo, no quedé. Esta frase que traías de Dante, ¿podrías decir que es la posición subjetiva del sobreviviente? Ay, no la pensé con esos términos, pero me encanta. No sé quién lo dijo, pero Una pregunta mía. no estaba planeado esto, no lo No practicaba. estaba planeado. Pero mientras te escuchaba, sentía que tiene en común, además de la diferencia, que es muy linda la diferencia que hace Ana, que me gustaría también ir un poquito ahí, sobre la diferencia, que responde un poco lo que decía Alicia, la diferencia entre la narrativa en la Shoah y en el genocidio armenio, en la medida en que en una ocupa la posición de auxiliar de esto, digamos que no termina de haber un reconocimiento, no termina de ser juzgado, y cómo en la Shoah aparece como reparación, pero también como testimonio, ¿no? Pero esta frase parecía que unificaba digamos, la posición subjetiva de cualquier sobreviviente, ¿no? Como, también porque, si uno piensa, vos nombrabas a Primo Levi y también nombraste, digamos, en el caso de Celan que traía Alicia, que la escritura no los termina de rescatar, ¿no? De la tragedia del sobreviviente, porque uno habla de la tragedia de la víctima, pero también hay una segunda tragedia que es del que sobrevive, y sucede lo mismo con Bruno Bettelheim, que fue un sobreviviente de la Shoah psicoanalista que escribe sobre literatura infantil, y termina también en un suicidio, ¿no? Entonces, esta Bueno, frase Alicia remitía también nombró a Benjamin en esa a misma línea. Benjamin, tal cual. Entonces, para que te explayas vos en la respuesta, Nora. No, yo lo que voy a decir de Benjamin es diferente. Benjamin se suicida antes. Sí, pero él la vio venir. Por lo menos la idea que tengo es que Benjamin entendió que eso venía. Sí, muchos avisaron que eso venía, ¿no? Freud fue uno de los que avisó, Kafka es otro. Kafka fue otro de los que avisó. Yo no morí, más vivo no quedé. Creo que si bien es una posición que Dante representa tan ricamente sobre el sufrimiento, no alcanza a dar cuenta de, si bien me gustó el nexo que hiciste, Marisa, no alcanza a tocar este plus. Creo que la Shoah y otros genocidios tienen un agregado que no tuvo Dante
en su tiempo, creo que se enlaza con pensar esta clase de exterminio propia del siglo XX, planificado y sin los mismos intereses u objetivos que podrían haber tenido otras matanzas de luchas más intestinas por cuestiones más cercanas. Aquí había una planificación intelectual cediendo las necesidades o los deseos de conquista de determinados pueblos. Me parece que el término mismo Shoah se usa para indicar justamente una diferencia ahí, que no se trata de lo mismo que cualquier otro exterminio. Y Dante, si bien hiciste una buena conexión, no morí, más vivo no quedé, creo que está hablando, por lo menos así lo entiendo yo, de haber quedado marcado después de ese camino recorrido. Todos estamos marcados después de nuestros caminos recorridos, pero no todos estamos marcados por algo como un genocidio, una Shoah. Creo que ahí está el punto disímil. Ana. Sí, me gustaría también agregar este pensamiento de que en este caso, de tanto de la Shoah como del genocidio, el problema es que no tenemos los cuerpos, ¿no? Que los cuerpos de los muertos no están, y entonces los sobrevivientes se encuentran con que tienen que duelar aún ausencia de cuerpo. Y entonces está el cuerpo colectivo que está todo diseminado. Hay una psicoanalista armenia francesa que se llama Piralian, que dice que entonces el cuerpo de los sobrevivientes actúa como sarcófago, es el propio cuerpo del sobreviviente que alberga al cuerpo ausente, muerto, dentro de sí. Bueno, esta es una gran diferencia y un trabajo a realizar, es decir, desembarazarse del cuerpo ausente muerto, diría, ¿no? Un trabajo, eso, de desembarazar. Claro, desalojar. Un trabajo que no es solamente individual, sino un trabajo colectivo, y no pude dejar de pensar mientras hablaba Ana en nuestro devenir como argentinos y los desaparecidos y la falta de cuerpos y ese duelo sin cuerpos. Me parece que no lo nombraste, pero estaba casi siendo nombrado. Sí. Hay una pregunta para Alicia que trae Patricia, que también podría ser algo que, digamos, está vinculado al tema de Heidegger, pero es un tema interesante el que ella introduce sobre la cuestión del perdón. Dice, el poema Tod-Nauberg es la respuesta a la palabra perdón que nunca profirió Heidegger, te pregunta. El poema es sencillamente un reclamo a Heidegger. Y ese tú, que muchas veces dice Celan en sus poemas, es un tú que es el enemigo, ¿no? En la última lectura que hizo Celan frente a Heidegger, que fue muy pocos días antes de morir, que no fue así tan exitosa como aquella del año 67, hubo un momento en que, no sé si Heidegger se distrajo, no sé qué pasó, Celan le dijo, no me está prestando atención, ¿no? No era una lectura de 1000 personas, era una lectura más privada, pero aún así me parece que hay algo ahí de un reclamo que no cesa. Yo respecto de la Shoah y de los cuerpos, eso parece que es toda una cuestión para pensar. Yo pienso que los genocidios tienen como la marca fuerte de dos cosas. Uno es la falta de sepultura, ¿no? La falta de cuerpo, como dice Ana, como dice Nora, y también lo otro, que es negarle al sujeto una muerte humana, ¿no? Y lo otro es la cuestión de cuando el genocidio alcanza a los niños, lo que está muy claro es que lo que se intenta interrumpir es la transmisión, ¿no?
y eso me parece que vale para el pueblo armenio y para los judíos de la misma forma, ¿no? ¿Por qué matar a los niños? ¿No? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué peligro entrañan los niños? ¿No? Y me parece que es el peligro de que lleven de cualquier modo la marca de la transmisión, ¿no? Así es. Bueno, está Luciana con nosotras que nos va a anunciar el cierre también y una reflexión que va a compartir con nosotros. Decirles que hay un montón de preguntas, pero estamos ya muy avanzados en el horario. También hay comentarios de agradecimiento por las charlas muy profundas, por las articulaciones que hicieron, por la noción del duelo, por la noción de la melancolía que trajeron, el tema de lo real y la muerte, sobre Joyce. Hay muchas menciones que hacen, que se las vamos a hacer llegar. Agradecerles a las tres porque tenemos un montón de preguntas para hacer y por ahí es una promesa para volver a encontrarnos, y pasarle la palabra a Luciana, que también tenía una pregunta hermosa para Nora sobre el tema de la escritura negacionista, pero estamos como con poco tiempo. Así que, Luciana, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a nuestras oradoras invitadas hoy, porque la verdad que no queda mucho para dar un cierre. Voy a repasar así apenitas un poquito las palabras de cada una que me hicieron un poquito de ruido a mí, en buen sentido ruido. Alicia, en relación a la poesía de Auschwitz, sobre el vacío del negacionismo y aplicado a ambos genocidios, al genocidio armenio y a Shoah, cuando decía esto tuvo lugar, como una afirmación frente a la amenaza del que dice que el hecho no existió. En el caso de la Shoah tenemos Nuremberg, en el caso del genocidio armenio es el día de hoy que seguimos usando esta afirmación en causas actuales. No hace falta, no voy a ir jurídicamente a explicar a qué causa ante la Corte Europea de Derechos Humanos, pero esto se sigue hablando, y a veces los jueces mismos son los que tienen que decir, no vamos a discutir los hechos para darle un freno a la política de negacionismo que todavía seguimos sufriendo. Después me gustó también la herida solo empeora, no se cura, y lo pensé a través de la transmisión, no solamente del sobreviviente, sino de las generaciones que lo van a acompañar. Y de alguna manera también lo sentí un poco en mí misma, en la medida que, como mencionaba Ana, el conflicto que se había desatado el año pasado, en 2020, en los territorios armenios dentro de Azerbaiyán, y de alguna manera hoy mismo tenemos 15 personas por el momento siendo juzgadas en un tribunal de Azerbaiyán en forma arbitraria, no tienen ni siquiera abogado, y es como una continuación, uno sigue sufriendo, en el día de hoy estamos buscándoles abogados para llevarlo, y es una continuación, seguimos sufriendo lo mismo, no tuvimos los juicios marciales, o tuvimos muy pocos, 63 en el caso de los armenios, de alguna manera irrelevantes porque no eran a las cúpulas. Entonces seguimos peleando contra una continuación de una conducta que a veces choca llamarla genocida, pero en definitiva está impulsada el exterminio de la identidad cultural, de la palabra, de la literatura, de la desaparición de los monumentos, etc. Eso fue lo que un poco me interesó mucho de Alicia. Y también me gustó la palabra de si hubo resistencias y la escritura fue resistencia, porque de alguna manera es lo que permanece. En el caso de Ana, me gustó que invirtiera un poquitito y que pensara en el cómo escribir antes de Nuremberg, paradas sobre el genocidio armenio. Y me gustó también la elaboración de lo que, en los términos de la poesía, si es que me puedo referir, no soy una experta en poesía, también explicar, y en las narrativas, explicar el hecho ficcional de la memoria porque no tenemos un proceso. Entonces, de alguna manera, lo que les decía antes, no existiendo juicios, no existiendo procesos, qué importante, es casi como una documental lo que pasa a través del hecho ficcional que mencionaba Ana. Y recién tomándolo de las preguntas y respuestas, también me gustó el tema de cómo estetizar la cuestión de la víctima, que decía Ana. Me encantó esa frase porque justamente uno cuando, por ejemplo, está trabajándolo desde una defensa o buscando la justicia sobre prisioneros de guerra, por lo menos en mi caso, trato de ser lo más objetiva posible y justamente no caer
en el vicio de estetizar a la víctima, sino narrar específicamente y limpiamente lo que pasó con esa persona y por qué fueron vulnerados los derechos humanos sobre esa persona. En el caso de Nora me encantó en el Dante, el Allí donde el sol calla, porque me pareció que se perpetúa al día de hoy. O sea, es lo que no se ve, lo que está escondido y que de alguna manera no se puede reparar, no hay un modo de reparación, y tal vez ni con justicia, ni con un tribunal se haya podido reparar. Igual me dejó pensando, de alguna manera, en el reconocimiento que este año dio el presidente Biden en relación al genocidio armenio, porque allí donde el sol calla, en algún momento sale el sol, por decirlo de alguna manera. Y ese reconocimiento del genocidio armenio fue algo que se esperaba muchos años y siempre se utilizaba una frase gran catástrofe, los presidentes se iban sucediendo y se utilizaba la frase gran catástrofe y nadie se animaba a usar el término genocidio, con todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, lo que decía Alicia de los niños, del exterminio, que no solamente es exterminar a los adultos, separar a los hombres de las mujeres, es no poder perpetuar la identidad a través de eso. Bueno, no quiero extenderme mucho. También me quedé pensando en la mención del bloque 11 de Auschwitz, porque habiéndolo visitado me acordé del lugar de las ejecuciones y también me puse a pensar el proceso, no solamente, de alguna manera me parecía que les tiraban el sufrimiento a la víctima porque había una antesala en donde había como creo que había como un lugar donde se podía asear e incluso cambiar. Me parece un horror todo ese proceso horrible que para mí no justifica, no es un proceso que agregue nada a los derechos humanos, sino todo lo contrario, estirar el sufrimiento, por lo menos lo sentí así, y me hizo acordar la mención del bloque 11 de Auschwitz. Y fue un lugar donde me sentí muy impresionada, realmente muy impresionada. Hay algunos lugares que quedan mucho más marcados. Y también me gustó la frase, ¿acaso es posible orientarse entre los muertos? Porque me acordé en el caso del genocidio armenio, de Soghomon Tehlirian, que salió de la pila de muertos de su familia y luego pudo viajar a Europa siendo él un sobreviviente, y terminó ajusticiando a uno de los 3 perpetradores en el caso del genocidio armenio. Y luego él mismo fue llevado a juicio y fue absuelto, porque era claramente él en su cabeza escuchaba a la madre que decía, por favor, mátalo. No tenía nadie de su familia, estaba solo en el mundo y se había levantado de esa pila de huesos. Entonces me hizo acordar un poco a ese libro, El proceso histórico, que es, ¿acaso es posible orientarse entre los muertos? Me llamó mucho la atención eso. Después con Levi, pensé también cuando decías derribar la capacidad de resistencia y las causas de la supervivencia y sobre todo la culpa del que sobrevivió. Esa frase también me gustó porque el valor de la vida se relativiza en función de lo que experimentó en los campos. Entonces estaba el que quería sobrevivir y este hombre no supo qué hacer con su vida. No pudo encontrarle un sentido después del campo y no pudo seguir adelante. En contraposición a la médica, que era yo. Y después la pregunta de la justicia restaura de verdad, que también es tan imperfecta, y la seguimos viendo también incluso en los tribunales internacionales, que está desde el jurista que dice que no sirve para nada, hasta alguna cosa híbrida que puede llegar a servir, o a veces si son en comunidades locales esos tribunales internacionales. Me acordé de los Gachacha Courts, que son unas reuniones en las plazas donde las víctimas de Ruanda, creo que es, se juntaban con el perpetrador. Pensé en muchas concepciones de esa justicia restaura de verdad. Y la verdad que sí, uno siente que nunca hay una restauración completa. Y después, por último, me tenía ganas de leer un texto que esta semana me compartió Diana Wang, que ella también estuvo en Intersecciones en algún foro anterior, 2017 o 2016 aproximadamente, que me encantó esta semana porque resumía la Shoah, la literatura, escribir, incluso la pandemia, o sea, todo lo que nos está pasando. No estamos en un salón de UBA Derecho en este momento, no estamos presencial porque estamos en pandemia y estamos en un Zoom. Y de alguna manera este texto reúne todos esos condimentos. Lo leo.
Un día encontré en el dormitorio de mis padres una libretita que me intrigó. No sé qué hacía hurgando en esos cajones, pero recuerdo que de chica lo hacía con frecuencia. Buscaba tal vez evidencias o respuestas a tantas preguntas que me hacía sobre mi historia y la de ellos. Vi en la libretita la letra de mi papá, página tras página, con palabras que no alcanzaba a descifrar. ¿En qué idioma estaban? ¿Qué decían? Intrigada, fui a mostrársela a mamá y le pregunté qué decía en la libretita. La miró sorprendida, como si le hubiera entregado una especie de tesoro, algo que hacía mucho que no veía o que creía perdido. Son canciones, dijo, mientras pasaba una a una las hojas escritas en lápiz. Así nos entreteníamos en el escondite. Se trataba del diminuto altillo donde estuvieron escondidos 2 años durante el Holocausto. Papá era comediante amateur, amaba cantar y bailar, y se pasó esos 2 años corriendo tras su memoria para recordar y registrar las canciones de las comedias musicales que amaba y que quería volver a cantar una vez que salieran. Si es que salían, si es que no eran descubiertos, si es que sobrevivían. Hoy volvió a mí la libretita con las canciones para cantar, si seguimos viviendo. ¿Dónde estará guardada? Seguro que algún día la encontraré aunque no la busque. Si es que no me contagio, si es que si me contagio sea leve, si es que si me contagio y sea grave consiga cama, si es que si me contagio y sea grave y consiga cama, haya oxígeno y profesionales suficientes para atenderme. En suma, si es que salgo viva de esta pandemia. Sin vacunas para todos, el único recurso es seguir aislados y encerrados. Ya van 15 meses. Uno ya no sabe cómo darse ánimos, qué inventar para que el paso del tiempo sea más tolerable con la falta de tantos abrazos que solo son virtuales, la ausencia de la aventura de salir, de encontrarse con amigos y compañeros de trabajo, de ir al cine, al teatro o un espectáculo colectivo, y mantener la relación amorosa con hijos, nietos, hermanos y amigos queridos encerrados en ventanitas cuadradas y chatas, como estamos ahora. Está durando mucho, y sin la inmunidad de rebaño que la vacunación masiva produciría, nuestra esperanza no tiene día de finalización. Sabemos que llegará el final, no sabemos cuánto falta, y cuando no se sabe cuánto falta, el trayecto es siempre más penoso. Los dolores de parto son soportables porque sabemos que en horas, pocas o muchas, pero horas, nace el bebé y se terminan. Ahora no sabemos, porque eso duele más. Mis padres tampoco sabían cuándo terminaría, tampoco sabían si sobrevivirían, aunque de diferente manera que nosotros y por causas muy distintas. Aún sin saber, papá hacía esa fuerte apuesta al futuro. Si salía, iba a estar preparado, sabría todas las canciones al dedillo y podría volver a subir a un escenario y hacer eso que tanto amaba, cantar y bailar. En realidad no lo hizo, nunca volvió a actuar. La vida fue arrolladora y lo puso ante nuevos desafíos, pero esa libretita, en ejercicio de memoria aparentemente inútil, fue en medio de la incertidumbre más oscura su ancla salvadora donde declaraba: quiero vivir, tengo cosas para hacer. Y es para mí una potente lección que hoy comparto acá. ¿Cuál es nuestra libretita de canciones para cantar cuando sobrevivamos? Cada una tendrá la suya, y si no la tiene, a inventarla ya. No sabemos cuándo llegará, pero el después llegará, eso es seguro. Que nos encuentre con la libretita llena de canciones y con ganas de volver a subir al escenario para cantarlas a voz en cuello. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas y muchas gracias a todos por compartir este momento con nosotros. Nos volveremos a reencontrar seguramente. Gracias. Muchas gracias.